Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Desde el siglo II, las principales mentes del cristianismo se esforzaron por llegar a los intelectuales paganos, a pesar de la clara advertencia del apóstol Pablo contra las vanas palabrerías que violan lo que es santo y las contradicciones del falsamente llamado conocimiento. Estos maestros incluyeron entre sus enseñanzas elementos filosóficos de la cultura helenística que los rodeaba. Por supuesto, la que realmente salió perjudicada fue la verdad bíblica. Los maestros cristianos intentaron demostrar que el cristianismo armonizaba con el humanismo grecorromano. Algunos hicieron del neoplatismo el fundamento de lo que llegaría a ser la filosofía cristiana. Este trató de proporcionar a los latinos cultos una versión clásica del cristianismo. Los platónicos cristianos dieron prioridad a la revelación, consideraron que la filosofía platónica era el mejor instrumento del que disponían para entender y defender las enseñanzas de las Escrituras y la tradición de la Iglesia. El propio Platón estaba convencido de que existía un alma inmortal. Es significativo que una de las enseñanzas falsas más importantes que se introdujeron en la teología cristiana es la del alma inmortal. No se puede justificar la aceptación de esta idea alegando que hizo al cristianismo más atractivo para las masas. Mientras predicaba en Atenas, el mismo corazón de la cultura griega, el apóstol Pablo no enseñó la doctrina platónica del alma, antes bien, habló de la doctrina cristiana de la resurrección, a pesar de que muchos de los griegos que le estaban escuchando les resultaba difícil aceptar su mensaje. Pese a esta advertencia, a mitad del siglo siguiente, algunos cristianos comenzaron a utilizar antiguos conceptos filosóficos paganos para explicar sus creencias, para atraer a la clase culta del Imperio Romano y así convertir a más personas al cristianismo. Uno de aquellos cristianos, Justino el Mártir, creía que el Verbo, el Hijo unigénito de Dios, se había manifestado a los filósofos griegos mucho antes de venir a la tierra como hombre. De acuerdo con este y otros teólogos, la filosofía y la mitología ayudarían a convertir el cristianismo en una religión universal. Justino Mártir fue un defensor del cristianismo del segundo siglo, quien tuvo una educación en costumbres paganas, junto con una sed de la verdad. Lo llevó a un estudio diligente de la filosofía que lo llevó a querer en el infierno de fuego. Sin embargo, podemos seguir viendo que Justino todavía tenía creencias bíblicas verdaderas. Con relación al alma inmortal, Justino, en vez de decir que todas las almas son inmortales, como lo hacen los guías religiosos de la actualidad, Justino el Mártir escribió: algunas almas perecen. En un día posterior, esta idea pudiera haber hecho que lo clasificaran como hereje más bien que como mártir. Taciano, un escritor cristiano famoso por escribir el Día de Sharon, que vivió durante la última parte del siglo II, escribió: oh griegos, el alma no es inmortal en sí, muere y se disuelve con el cuerpo cuando no conoce la verdad. Por lo tanto, si descansa aislada de la luz, se hunde en la materia y muere con la carne. Un libro católico de erudición sobre los escritos primitivos de la cristiandad muestra que otros padres de la Iglesia también enseñaron que muchas almas mueren. Dice del alma, como Justino y Teófilo de Antioquía del segundo siglo, da por sentado que no es inmortal por naturaleza, sino que se le puede hacer inmortal por la gracia de Dios de los cristianos. Justino también era mileniarista. De hecho, obras de consulta católicas reconocen que muchos de los primeros llamados padres de la Iglesia creían en el reinado de 1000 años de Cristo o milenio, que enseñaban acerca de este. La Enciclopedia Católica declara: posteriormente, entre los católicos, el obispo Papias de Hierápolis, discípulo de San Juan, se presentó como defensor del milenarismo. Afirmó haber recibido su doctrina de contemporáneos de los apóstoles y, según la narración de Ireneo, otros presbíteros que habían visto y oído al discípulo Juan aprendieron de él la creencia en el milenarismo como parte de la doctrina del Señor. La mayoría de los comentadores han hallado ideas milenaristas en la epístola de San Bernabé, bajo la influencia de los compañeros de San Policarpo. San Ireneo de León, originario de Asia Menor, adoptó las ideas milenaristas, las cuales consideró y defendió en la obra que escribió en contra de los gnósticos. En su diálogo con Trifón, San Justino de Roma, el mártir, utiliza la doctrina de un milenio en oposición a los judíos. Un testigo que favoreció el seguir creyendo en el milenarismo en la provincia de Asia fue San Melitó, obispo de Sardis, durante el siglo II. Tertuliano, protagonista del montanismo, expone la doctrina según la cual al final del tiempo el gran reino de la promesa, la Nueva Jerusalén, se establecería y duraría por espacio de 1000 años. Todos estos autores milenaristas
se apoyan en varios pasajes de los libros proféticos del Antiguo Testamento, en unos cuantos pasajes de las epístolas de San Pablo y en el Apocalipsis de San Juan. El diccionario de teología católica hasta dice que los contemporáneos de Papias, que eran más inteligentes y astutos que él, creían como él en el reinado de 1000 años y consideraba que era esta creencia uno de los dogmas más esenciales de la fe cristiana. Esta misma obra de consulta católica dice acerca de Justino Mártir que aunque él sabía que algunos de sus contemporáneos no tenían el mismo parecer que él sobre el reino milenario con relación a este asunto, él se consideraba el guardián de la doctrina a mayor grado ortodoxo. En los escritos de Justino tampoco encontramos la doctrina falsa de la Trinidad. Por ejemplo, según la Biblia, en Proverbios 8, 22 al 30 dice esto de Jesús en su existencia prehumana: Jehová me creó al comienzo de su acción, antes que sus obras más antiguas. Nací cuando no existían los abismos, antes de que las colinas yo nací. Allí estuve a su lado, el de Dios, como arquitecto. Justino, al considerar estos versículos, dice en su diálogo con Trifón: esta descendencia es engendrada por el Padre antes de todas las criaturas. La palabra lo ha puesto de manifiesto. Ahora bien, todo el mundo convendrá en que lo engendrado es numéricamente distinto del que lo engendra. Puesto que el Hijo nació de Dios, Justino sí usa la expresión Dios tocante al Hijo. Declara en su apología primera: el Padre del universo tiene un Hijo, que siendo verbo y primogénito de Dios, es también Dios. Justino ve al Logos de Dios como un Dios engendrado, el Logos de la sabiduría, quien es este mismo Dios, engendrado del Padre de todo, Logos, sabiduría, poder y gloria del engendrador. Considera al Logos un Dios subordinado a Dios, manifestando un claro subordinacionismo. Yo te persuadiré desde que tú has entendido las Escrituras de la verdad, de que hay y se dice que existe otro Dios y Señor subordinado al Hacedor de todo, quien es llamado ángel, porque él anuncia a los hombres cualquier cosa que el Hacedor de todo, sobre quien no hay de otro Dios, desea decirle a ellos. Por lo tanto, Justino el Mártir dice de Jesús que era un ángel. En las escrituras hebreas, la palabra que se vierte Dios significa sencillamente poderoso, fuerte. Su equivalente en las escrituras griegas es Theos. Además, el término hebreo que se usa en Isaías 9:6 muestra una distinción clara entre el Hijo y Dios. Ahí el Hijo se le llama Dios poderoso, el Gibor, no Dios todopoderoso. Este término en hebreo es el Shaddai y aplica únicamente a Jehová Dios. Sin embargo, aunque Justino llama al Hijo Dios, nunca dice que el Hijo es uno de tres personas iguales, cada una de las cuales es Dios, aunque las tres forman un solo Dios. Más bien dice en su diálogo con Trifón: es llamado Dios y Señor, Jesús en su existencia prehumana, otro que está bajo el Hacedor del universo, el Dios todopoderoso, y que el Hijo se llama también ángel o mensajero, por ser el Hijo quien anuncia a los hombres cuanto quiere, se les anuncie el creador de todas las cosas, por encima del cual no hay otro Dios. El Hijo es otro que el Dios creador del universo, otro, digo numéricamente, no en sentir y pensamiento. En la Apología Primera de Justino, capítulo 6, donde él defiende a los cristianos de la acusación pagana de que son ateos, escribe: a él, Dios, y al Hijo, que de él vino y nos enseñó todo esto, y al ejército de los ángeles buenos que le siguen y le son semejantes, y al espíritu profético le damos culto y adoramos. Un traductor de este pasaje, Bernard Losset, comenta: como si no bastara con que en esta enumeración se mencionara a ángeles como seres que reciben honra y adoración de los cristianos, Justino no titubea en mencionar a los ángeles antes de nombrar al Espíritu Santo. Y es que Justino no dice en ninguna parte que el Espíritu Santo sea una persona igual al Padre y al Hijo. Así que, aunque Justino Mártir parece haberse apartado de la doctrina bíblica pura en relación con quién debe ser objeto de adoración del cristianismo, es patente que él no consideró que el Hijo fuera igual al Padre, como tampoco se consideró que los ángeles fueran igual a él. Respecto a Justino, dice en una obra de consulta: Justino consideró que el Hijo era distinto de Dios e inferior a él. Distinto, no en el sentido moderno de constituir una de tres hipóstasis o personas, sino distinto en esencia y naturaleza, con una existencia real, sustancial, individual, separada de Dios, de quien derivó todos sus poderes y títulos. Incluso del Verbo dijo que era un ser creado, constituido bajo él y sujeto en todas las cosas a su voluntad. El Padre es supremo, el Hijo está subordinado.
El Padre es la fuente del poder, el Hijo, el recibidor. El Padre origina, el Hijo, como ministro o instrumento suyo ejecuta. Son dos en número, pero concuerdan o son uno en voluntad. La voluntad del Padre siempre convence al Hijo. Por lo que cuando seguimos analizando el siglo II, no vemos ni rastro del catolicismo y sus falsas doctrinas.